revolucionarios. Escúchalo en Radio Impacto. Jamás será vencido el pueblo unido. Jamás será. Buenas tardes y bienvenidos a Rebeldía Juvenil, espacio de reflexión, construcción y debate de poder por una organización democrática de estudiantes revolucionarios. Estamos aquí esta tarde con Manuel Morales, que es investigador de distintos temas sociales y miembro además del CONADE, ¿no?, que nos está acompañando para debatir el tema, varios temas que estamos viviendo en la coyuntura actual, el tema de la ley de organizaciones políticas, lo que se ha destapado igual hace un par de días que ha sido el caso Alexander, el tema del sistema judicial en el país, que en este momento se encuentra muy cuestionado desde la ciudadanía, y diversos otros temas de la coyuntura actual. Sí, creemos que por lo menos estos dos temas, el tema de los partidos políticos, el tema de las elecciones y el tema del caso Alexander, ¿no?, del bebé Alexander, son temas primordiales para comprender realmente qué está pasando en nuestro país, pero también tenemos que comprender que hay algo sistemático, ¿no?, contra toda la población en general. Hay una represión y vemos que la crisis judicial como tal está afectando a todos los sectores. Vemos el caso del bebé Alexander y la injusticia contra Jerry Fernández es prueba muestra de la crisis democrática que estamos viviendo, ya que en un país que no puede concebir las principales pilares, digamos, de un Estado de Derecho, que es en general el de los derechos como tal, están siendo vulnerados, y vemos que de esa manera no hay las condiciones necesarias, ¿no? Entonces damos la bienvenida a Manuel para que nos hable un poco de estos temas, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación y estoy a su disposición, ¿no?, para que empecemos a debatir. Ya, entonces primero comenzaríamos con el tema de las organizaciones políticas, ¿no? Desde tu perspectiva, Manuel, ¿cuál es el panorama que se tiene? Tenemos ciertos partidos políticos que reclaman, como el caso de Solvo, que no han entrado y no van a poder ser parte de las elecciones. Tenemos también el caso de las alianzas que se están haciendo, el caso de Carlos Mesa, y en general, digamos, y el punto más enfático, digamos, donde hay que hacer más énfasis en ese caso, es el caso de la reelección de Evo Morales, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves esta situación? ¿Cómo crees que se está desenvolviendo? ¿Y qué significa sobre todo este caso de las elecciones primarias, ¿no? Bueno, en el sistema político, democrático, digamos, liberal, tradicional, siempre la estructura de poder, las alternativas de recambio, ¿no? Si bien podía haber estructuras bipartidistas, ¿no?, en algún momento, siempre se ha alentado más bien que haya varias opciones, ¿no? ¿Por qué? Porque unas se van desgastando y otras son necesarias al sistema, ¿no? En ese sentido, en el pasado siempre se ha tenido un sistema político de varias opciones. Tal ha sido el grado que en el periodo neoliberal se denominaba la democracia pactada, porque los partidos obtenían votaciones del 25%, el 20%, el 18%, y ninguno, digamos, lograba construir una de alianzas, se podían elegir presidentes. Entonces, en alguna gestión le tocaba a uno, en el siguiente periodo presidencial le podía tocar al otro, y había un recambio. Ahora estamos en un contexto donde el sistema que está en el gobierno está buscando que haya una sola opción. No es la teoría del partido único, ¿no?, sino esto es otra cosa, ¿no? O sea, lo que él más quiere es ser el único partido, además con capacidad de ir a una repostulación indefinida. Considera que el resto de las opciones deberían ser una oposición tradicional, ¿no? Y este hecho se está demostrando a partir de la negación de la personalidad jurídica Solvo, que probablemente hay razones técnicas. Félix Pazzi, en el mismo camino, no creo que le den la personalidad jurídica.
Luego hay una serie de otras siglas, ¿no? Como un famoso PAMBOL, que habría que preguntarse de dónde ha obtenido, ¿no?, las firmas, y si es que no lo ha logrado con el apoyo socapado del oficialismo, ¿no?, para hacer una especie de un partido que juegue como un comodín en una futura coyuntura favorable al gobierno. Luego el resto son partidos que sí tienen personería, pero con un recorrido muy tenue, ¿no? Por ejemplo, el MNR, el FRI, ¿no? Y dentro de eso luego vienen ya los partidos tradicionales, ¿no? Unidad Nacional, todo eso. Entonces, estamos viviendo un contexto donde está vulnerando el abierto, lo más democrático, lo más participativo posible, pero por otro lado, al querer imponer la regulación que vulnera la soberanía popular, que digamos es una bandera de principio, ¿no? Porque incluso las formas de democracia pueden ser discutibles, pueden ser cuestionables, incluso la democracia liberal tiene su teoría, se basa en un ciudadano un voto, ¿no? Puede ser discutida porque incluso hay otras formas de democracia también, ¿no? Que pueden ser formas de democracia asambleística, en cabildos, la democracia comunitaria, que se la ha empezado a perfilar en la nueva Constitución, pero de la que todavía no tenemos grandes prácticas, digamos, ¿no? Es más, hay una agonía de los pueblos indígenas y sus derechos, y ello va a implicar que también esas formas de democracia comunitaria probablemente no van a ver un poco la luz, ¿no?, de acá en los siguientes años, a menos que haya una vitalidad de estas organizaciones indígenas. Entonces, tenemos un sistema que se está dañando la institucionalidad actual, de tal manera que la repostulación se lleva por delante el voto popular, se lleva por delante la Constitución y se lleva por delante las prácticas tradicionales del sistema de partidos políticos, y en ese contexto es donde se inscribe la ley de partidos políticos. Se pensaba que para ser viable la repostulación del Evo, digamos que sería ilegal, ilegítima, se tiene que convocar a una nueva elección con una nueva ley del régimen electoral. Se pensaba que eso podía hacerse en diciembre, en enero, ¿no? Pero el órgano electoral ha decidido, rompiendo los esquemas tradicionales, ir por el camino de la innovación, en colaboración con el gobierno. Y el camino de la innovación es aprobar, presentar y aprobar una ley de partidos políticos que no necesariamente te lleve a sacar una nueva ley del régimen electoral. Si ustedes se acuerdan, la sentencia del Tribunal Constitucional anula artículos muy precisos de la ley del régimen electoral, estamos hablando de la 026. Y al estar declaradas inconstitucionales, partes expresas de determinados artículos, se supone que el Poder Ejecutivo puede sacar un decreto supremo con un texto ordenado de la ley del régimen electoral, sin necesidad de modificar la ley del régimen electoral. O sea, la jugada es bastante hábil. En las próximas semanas saldría ese decreto, ¿no?, ordenando el texto electoral, donde ya directamente se diría que son requisitos para la elección de presidente, vicepresidente, no el artículo 161, sino que la sentencia del Tribunal Constitucional borra la palabra por una vez, de manera consecutiva, ¿no? Entonces, con un nuevo texto ordenado de la ley 026, saldría como una especie de una nueva convocatoria, donde prácticamente ya no habría el requisito que impediría a los actuales candidatos a ir por la vía, a presentarse en la repostulación. Es un cuadro bien complejo, ¿no?, de arquitectura, de diseño institucional, legal, donde el gobierno está jugando con todos los actores, ¿no?, con todos los actores que tiene a su favor. Entonces, el silencio del órgano electoral en estos días, de no pronunciarse hasta, ¿no?, que ya sea demasiado tarde, a lo que está yendo es a generar esas condiciones jurídicas, ¿no?, de legitimidad aparentemente, para que cuando lleguemos a diciembre el órgano electoral anuncie públicamente que evidentemente están siendo habilitados los dos personajes
dando cumplimiento a la ley de partidos políticos, porque han sido elegidos como binomio internamente, sin mayores dificultades, y luego dando cumplimiento a la ley del régimen electoral, que el Ejecutivo y el Legislativo ambos tienen la capacidad legislativa para sacarla como un texto que explícitamente no vulnere el 168. Pero esos juegos siguen vulnerando en los hechos el 168, ¿no? Entonces, lo que estamos entrando entonces es una coyuntura de burla de la voluntad popular, de intentar fabricar por muchos medios, ¿no? Un proceso electoral que en cierto término va a ser coercitivo. Y estaríamos frente a una situación casi inédita en nuestra historia, porque siempre los procesos electorales, donde ha habido fraude, por ejemplo, durante la UDP, en la primera elección, después de la derrota de la dictadura de Banzer, cuando se presenta Juan Peredas Boom, ¿no? Con la papeleta verde de Unidad Cívica Popular, creo que era, y la UDP con la papeleta naranja y el MNR con la papeleta rosada. En esos procesos electorales, que eran abiertos, democráticos, evidentemente ha habido fraude. Y Juan Peredas Boom el fraude a la UDP. Estamos hablando del año 1978. ¿No? El 79 otras elecciones y hay el golpe de Naturch. Y el 80 elecciones cuya respuesta de parte del poder es el golpe de García Meza para evitar el cumplimiento del voto popular que había elegido a Hernán Siles Suazo como candidato ganador. Entonces hemos vivido periodos democráticos donde ha habido fraude, pero no hemos vivido un periodo democrático donde exista un sistema electoral coercitivo que vaya a legalizar un acto ilegal, que es la repostulación de ambos. Y eso entonces nos está llevando a una coyuntura de alta, no sé si llamarle violencia, crisis, de alta conflictividad, Claro. porque en el fondo hay que nomás reconocer que nuestro pueblo también tiene, como tiene avances, también tiene cosas de atraso o de retraso. Y una de las cosas que habría que valorarlas es que tiene un cierto fervor cívico y democrático de ir a votar. El voto no es obligatorio, en el caso de Chile, donde Más baja la participación. es bajísima porque la gente manifiesta con su rechazo al sistema, al final que el que va a salir va a continuar con el régimen, ¿no? Claro. Con el Estado. Entonces, pero aquí es obligatorio. Claro, aquí nos tienen con la multa y Exactamente, pero de tanto ser obligatorio, la gente también lo considera como un patrimonio, ¿no? O sea, un Se ha cierto constituido, digamos, ¿no? claro, la gente va feliz a votar, porque también, quieras o no, el año 85, con la elección de Evo Morales, se perfilaba la posibilidad de un cambio en democracia, pero además la característica de poder elegir a un indígena, digamos, ¿no? Que era la excepción a la regla, por más que tenga un contenido conservador, digamos, en su política, en su gobierno. Entonces la gente, digamos, que sí tiene cierta disposición democrática, ¿no? Además la lucha contra el en vano, y ahora que empieza a haber un gobierno autoritario y que estamos entrando a un proceso electoral que va a ser coercitivo, si es que se impone ese esquema, entonces la gente está entendiendo que es un periodo de lucha, o sea, ya no es solamente un periodo de elección. Queda a segundo plano por quién se va a elegir, porque ahorita, digamos, deberíamos estar discutiendo si la opción A es mejor que la B, ¿no? O si hay B, o si las opciones están diferenciadas por su color político, sabiendo que ahora eso es medio relativo, porque la teoría, esa doctrina que hablaba de izquierdas puras, en la práctica no se ha dado, ¿no? Y también se está manifestando que hay fuerzas emergentes, ecologistas, ambientalistas, ¿no? O que vienen a resolver, que terminan actuando de manera conservadora, autoritaria, ¿no? Entonces estamos en un momento donde ser de izquierda no significa, ¿no?, que eres más avanzado, progresista, incluso puede ser. Entonces ahorita no se está discutiendo esas opciones.
Por eso la gente también está un poco tranquila. También los operadores políticos tampoco están haciendo campaña. ¿Por qué? Porque ahorita el tema central es si vamos a elecciones con claras y respetando la voluntad popular, o si vamos a elecciones en un contexto de derecho, donde obviamente el solo hecho de que ya se dé la arbitrariedad en el no respeto a los derechos, ya sería un triunfo de entrada de la fuerza del MAS, ¿no? Que como un segundo plano a ver si gana o no gana, ¿no? Pero si vamos a imponer la repostulación, sería una victoria. Entonces es una pelea que no se va a dar en el voto, sino es una pelea que se está dando de manera preliminar al proceso democrático. Y esa batalla preliminar es la del 21F, ¿no? Es la que ahora estamos librando. Yo quisiera hacer preguntas, ¿no? Del tema de la ley de organizaciones políticas, porque hay, creo que dos innovaciones en esta nueva ley que llaman la atención, ¿no? Justo una de las primeras sería las elecciones primarias, cosa que llama la atención que en nuestra ley de organizaciones políticas solo vamos a elecciones primarias para presidente y vicepresidente, a diferencia de otros países, por ejemplo en Argentina, se va a elecciones primarias para... Hay una participación real, cosa que, por ejemplo, los propios del MAS fueron consultados de diputados, de senadores. Sabemos muy bien que no se construye un proceso de participación en el mejor del CONALCAM, el que da el visto es el, ¿no? En el caso de otros, igual hablamos de que tradicionalmente sumas $5,000, $10,000 por un curul, o bueno, por la posibilidad de figurar, ¿no? En la franja de seguridad que la llaman, y que es uno de los elementos que en realidad toda nuestra Cámara de Senados no los elegimos de forma directa, son 36 senadores en el país, que no se los elige de forma directa, sino que de cajón, su nombre no sale en ninguna papeleta, entran de cajón en la lista del presidente. Hablamos de prácticamente la mitad del Parlamento que igual entra de cajón con el candidato presidencial, que no los elegimos. Entonces llama un poco la atención y quisiera saber qué piensas al respecto de ese elemento de las primarias, que restringe a los militantes, que no estamos inscritos como militantes dentro de ningún partido, no podemos votar. Y el otro elemento que también tiene que ver con la medida que han puesto de 1,5% los electores para inscribir un partido. Antes era el 2% de los votos válidos, ahora es el 1,5% de los inscritos, que en los hechos, en la mayoría de los municipios sale un poco menos por nuestra alta tasa de participación, pero que ahora piden con el biométrico, justo lo que tú hablabas de este famoso partido PANBOL, que nunca le hemos visto, se conoce muy bien en el mundo de los partidos que en este momento hay empresas que pueden hacer cantidad de firmas por un monto determinado de dinero, con esta nueva ley capaz hayan adaptado, pero qué democrático es que exijan un porcentaje tan elevado de militantes a partidos. ¿Cuántos recursos involucra? ¿O hay otras formas que deberíamos estar discutiendo? Bueno, mira, sería absolutamente novedoso, digamos, ¿no? Y entrar a esta discusión que tú planteas, si esto sería un tema único, puntual. Lo que pasa es que si analizamos la gestión de los 12 años, ese condimento en varios aspectos de la ha intentado plantear fórmulas altamente creativas o fórmulas absolutamente novedosas para incorporarlo a la práctica política del Estado plurinacional y su construcción. Lo que implica tienes que decodificar
esta iniciativa, ¿no? Y tener una posición al respecto. Te puedo mencionar, por ejemplo, que en Bolivia es el único lugar del mundo, dicen, ¿no? Parece que hay en otros lugares donde se elige por voto directo los magistrados. En Estados Unidos creo que hay algunos estados que los eligen, de hecho, ¿no? Sí, pero como sistema, Pero como sistema es novedoso, digamos, ¿no? ¿no? Claro. Entonces eso te podría decir que ya hay un antecedente de cosas novedosas que se hace, pero que no necesariamente se aplica a la realidad, ¿no? O que en la implementación de la realidad el gobierno ha ido construyendo a partir de esa idea la capacidad de manipular, de tal manera que el MAS ha perdido en las dos elecciones judiciales, en un momento con el 40% de elección de sus magistrados seleccionados. La última ha bajado casi al 34%. Pese a eso, los ha posesionado. Otra cosa parecida también pasa con por ejemplo, con la conformación del Parlamento. Tú decías los senadores. Bueno, en Bolivia también hay los diputados uninominales, hay los plurinominales y circunscripciones especiales indígenas, que tampoco es de que existen en otros países. Creo que en Colombia hay algo. En un país de mayorías, con un Estado plurinacional, se eligen 7 diputados especiales indígenas, 1 por departamento. Se habla que son minorías indígenas departamentales, sin trascender los límites del departamento. O sea, te puedo dar un montón de terminologías a la construcción de esa figura jurídica. Y otras por el estilo, ¿no? Que nos llevan a pensar que de ir al tema de las primarias, ajusta primero a la realidad, ni de los partidos políticos, pero que sí sirve como operación política, como bomba de humo, como efecto visual, sonoro, para intentar encarar esta coyuntura donde se tiene que imponer la manipulación sobre la voluntad popular. Entonces, como es un poco jalado de los pelos, para empezar, primarias en un país donde la institucionalidad partidaria está hecha añicos, te choca, ¿no? ¿Por qué? Porque en primer lugar el MAS no es un país democrático, ¿no? Son organizaciones amorfas, corporativas, ¿no? Que tienen una vida corporativa. Y el resto de los partidos políticos son partidos con propietarios y que nunca han hecho vida democrática, ¿no? Ni eso lo puedo. Entonces es una elección de primarias que no se ajusta a la realidad de los partidos políticos, pero sí sirve para la maniobra, sí sirve para hacer política. Y en ese sentido, el MAS está haciendo recolección de firmas desde marzo de este año. Y el órgano electoral estaba preparando este anteproyecto de ley de partidos políticos desde febrero de este año. Entonces, es curioso que se lo haya presentado al Parlamento, que el órgano electoral diga que no se va a pronunciar sobre la rehabilitación y que esto se va a hacer en el 2024, pero ahora que las circunstancias no oprimen, entonces se lo adelanta a la ejecución, sabiendo que no hay un reglamento interno y que estamos contra el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que viene? ¿No? Viene una especie de desorganización de partidos de la oposición que sin criterio crítico van a meterse a hacer elecciones primarias, porque así dice la norma y porque así consideran que podrían habilitarse para la lucha por el gobierno. Sin embargo, el resultado puede que sea tan desastroso como las elecciones judiciales. Pese a eso, se lo va a hacer y se lo va a rubricar. Entonces, es el contexto en el que estamos viendo. Y este tema es importante porque nos sirve para interpretar otros temas, como es la economía, como es el tema del narcotráfico o las economías ilícitas, ¿no? Donde igual mismo se ha ido utilizando, pero que se requiere hacer una, digamos, más detallada. Creo que antes de ir a la pausa, digamos, hay que entender que esto es clave, las poderes, ¿no? Porque al final de cuentas, el tema de la reelección, etcétera, porque no hay que está sometido al yugo, digamos, gubernamental, y también al segundo tema que vamos a ir entrando poco a poco, que es el caso de Jerry Fernández, ¿no? Que también es parte de esa estructura, es parte de que no hay independencia de poderes, no hay una independencia de
en este caso, y creemos que, o por lo menos podríamos decir que ese es uno de los principales problemas, ¿no? Y características de un gobierno totalitario, si lo podríamos decir así. Entonces vamos a ir a la pausa nosotros y a la vuelta seguimos hablando con Manuel Morales. Ardiente batallón, sus manos van llevando la justicia y la razón. Mujer, con fuego y con... Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Para viajar lejos, no hay nave mejor que Radio Impacto Bolivia. La radio sin fronteras. And every time I go out, yeah, I hear it from this one, hear it from that one, that you got someone new. No more please stop, no more hashtag booed up screenshots, no more trying to make me jealous on your birthday. You know just how I make you better on your birthday. Entiendo tu ansiedad por querer saber qué están hablando. First Class Sopocachi. Ven y disfruta de los cursos especiales. Niños y adolescentes, migración con el texto de tu colegio. First Class Institute Sopocachi. Avenida 6 de agosto número 2376, esquina Belisario Salinas. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you. First Class Institute Sopocachi. Make you better on your birthday. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo de siempre, Luis Carrión. ¿Quién? Dime quién. Te amó más que yo. Ahora calla. Como todos sabemos, disfrutamos de la música, pero no todos la pagamos. Pensar que la música es gratis, vale pensar que el trabajo de un autor no vale. Las canciones son propiedad intelectual. Todas en general tienen un dueño, autor y compositor. Estos tienen el derecho exclusivo de autorizar o prohibir el uso de sus obras. Solo son Dios por no llorar. Mensaje de Somodaicom, Sociedad Boliviana de Autores y Compositores. Rey Porky, porque la parrilla sabe mejor. Pasarás un buen momento en familia y amigos y con la mejor hamburguesa a la parrilla, con un sabor inigualable. Ya sabes, a la parrilla sabe mejor. Te esperamos en la zona sur, Avenida Valle Bian, calle 22 de Calacoto, y en la calle La Plata, entre 20 de octubre y Corneta Mamani. Rey Porky, lo mejor de lo mejor para ti. Siempre camina al lado contrario del tránsito de los automóviles. Es un consejo de Radio Impacto Bolivia. El espíritu olvida todos los sufrimientos cuando la tristeza tiene compañía. Radio Impacto Bolivia, tu compañera 24 horas al día. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. ¿Con qué criterio escribo nuestro dolor? Si nos trata solo. Bueno, seguimos acá con Manuel Morales hablando temas de coyuntura. Y bueno, Manuel decía que, bueno, hablamos sobre todo de la independencia de los poderes, ¿no? Lo que falta aquí en Bolivia. Hablábamos que sobre todo la falta de la lectura social y política del gobierno, sobre todo social, en el aspecto que saca o genera nuevos conceptos, nuevas formas de elegir a los candidatos, a las representaciones sociales, a las representaciones ciudadanas, y
digamos, lo coloca como algo incluso para al final terminar siendo muy inoperante, se podría decir, ¿no? En el caso de las elecciones primarias, en este caso, también el tema de los magistrados, etcétera, etcétera, ¿no? Y creemos nosotros que es un punto importante el que recalcaba Manuel, esto de no entender la realidad como tal, la realidad boliviana. Por ejemplo, tenemos el caso de obras, ¿no? En los pueblos, en las comunidades. Hemos estado alguna vez por los Yungas, digamos, ¿no? En algunos pueblos aledaños, y hay infraestructuras enormes, hay colegios enormes que ha entregado el gobierno, canchas de pasto sintético. Tienen, por ejemplo, en algunas poblaciones como Llana, piscina olímpica solo para el tema de los plurinacionales, pero todas esas construcciones están vacías, ¿no? ¿Por qué? Porque para empezar la gente no quiere usarlas porque dicen que está construido con materiales malos, que es peligroso para los niños, que las canchas, por ejemplo, teniendo en un lugar de los Yungas la oportunidad de que crezca pasto natural, le meten pasto sintético y lo cierran. Entonces, ¿no? Es que no entienden la realidad en la parte de políticas públicas, digamos, en simples cosas como ser colegios o canchas, pero también no se da esa lectura, ¿no? Se da esa visión que trata de legitimar todas sus futuras elecciones, digamos, ¿no? Entonces hay una crítica por ese lado. Y ahora entrando un poco más al tema de Yeri Fernández, ¿no? Decíamos que esta independencia de poderes ha afectado y va a seguir afectando, digamos, a todos los órganos, en este caso el órgano judicial. ¿Por qué? Porque hay una combinola, por así decirlo, o una especie de favores políticos que parecería que se deben entre las altas esferas del gobierno y las altas esferas del poder judicial. Y eso te queremos preguntar, Manuel, qué podemos hacer ahora? Es la pregunta, ¿no? Y es lo que decía Andrés Gómez en uno de sus posts en el Facebook, que decía, bueno, ya se ha hecho todo lo que se tenía que hacer en el caso de Yeri Fernández, digamos, ¿no? Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo se puede cambiar esto? ¿Cuál es el paso siguiente al saber que Yeri, por ejemplo, es inocente, que se tienen las pruebas ahí? Y no solo Yeri, digamos, ¿no? Yeri es el reflejo de toda una justicia, ¿no? De la justicia que está en putrefacción, una justicia que está en declive y que está subsumida dentro del poder y del poder sobre todo de los gobernantes, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo se podría reestructurar la justicia? Bueno, a ver, lo de Yeri Fernández es emblemático, ¿no? Porque resulta que la justicia puede administrar bien o mal, pero eso no interesa, ¿no? Lo importante es que sea parte del poder y que la gente vea que se está ejerciendo justicia, se está castigando a los delincuentes. Y la justicia se reserva el derecho de elaborar una sentencia subjetiva, aunque el juez te va a decir que sea basado en los hechos reales. Finalmente, cuando algún juez alguna vez se le dijo, usted ha prevaricado, y me han dicho, no, interpretar la ley. Yo la he interpretado. Entonces hay uno de esos elementos. Ahora, ¿por qué es emblemático este caso, no? Porque es la primera vez que escuchamos a una jueza en estado de ebriedad que admite haber condenado a un inocente. Ese es lo valioso, digamos, de este caso. Pero también yo creo que manifiesta cierta bondad de la juez, porque sus otros dos compañeros, los otros miembros del tribunal, que han actuado de la misma manera, no tienen el mayor remordimiento, ¿no? Y consideran que tienen que mantenerse firme con la sentencia que le han dado. Pero esta jueza se quiebra emocionalmente. Aunque haya sido en una borrachera o no, ella tenía predisposición a hablar del caso porque tenía una crisis interna. Entonces yo valoro a ella como una persona más bien muy humana, que manifiesta un acto horrible, terrible del que ha participado. Es como confesar un crimen, ¿no? He descuartizado a una persona, ¿no? Y me arrepiento, pero no lo dice en esos términos, me arrepiento, sino que en un momento de borrachera contarle a un conocido muy cercano varias veces el hecho significa que está diciendo, mi verdad ya no la puedo sostener. Y la lanza. Entonces ella rompe, digamos, el esquema de la sentencia
valorada en torno a las leyes, subjetiva de parte del juez, que ha valorado los objetivos y que va a tener firme hasta... Al haber denunciado ella la irregularidad, no se podría mantener firme la sentencia. Y este sería un caso emblemático o paradigmático donde la inocencia del médico más la lucha estoica de la madre y de la familia, que nunca abandona a su ser querido, aunque sea delincuente o sea culpable, en este caso es inocente, más el entorno social que ha sostenido a la familia y al caso durante estos meses, derechos humanos, algunos periodistas por ahí, y la gente que ha ido sensibilizando, le da la posibilidad de revertir una sentencia penal. Y ese hecho sería histórico, porque no solamente muestra la crisis del sistema judicial, sino que puede implosionar desde adentro en un caso muy particular. Lo que ha empezado a desatar la indignación del pueblo, pero además denuncias sobre otras irregularidades que se están cometiendo o se han cometido. Y además manifestar una crisis de cómo se manejan estos casos. Porque acuérdate que las relaciones de poder coercitivas se tejen básicamente entre el Ministerio Público y la policía y los organismos de inteligencia. Y cada caso, aunque agarren a un delincuente, es una operación de inteligencia estatal. Porque no solamente es un término técnico criminalístico, digamos, de un investigador policíaco o de un forense, sino que se mueve el Estado para la captura del criminal. Y es importante para el Estado castigar al criminal delincuente, individual, que está ahí, porque de esa forma que se alzan contra los Estados y se sublevan. Entonces, delincuente y revolucionario tienen una misma autoridad a la ley social, uno desde el ámbito individual, desde un ámbito social. Entonces, este entramado punitivo es fundamental que funcione. Es como una maquinaria que está funcionando y de pronto un desarmador y está a punto de saltar esto, ¿no? Y de causar realmente crisis dentro de la institución. Porque no son o elegidos a dedo, puesta a dedo y que la policía está a favor del gobierno, sino que además son malos, ¿no? Son incapaces y están condenados a inocentes. Tiene que ver con la desestructuración que ha intentado hacer el gobierno durante estos años. Por eso digo que es dramático y por eso Jerry Fernández tiene que triunfar, ¿no? Tiene que triunfar y doblarle la mano al sistema judicial. ¿Por qué? Porque es un error, es una evidencia. Ahora bien, estos errores no van a ser fáciles de digeridos. Y esto hablaba que no va a ser el juez que ha sentenciado el que lo va a liberar a Jerry. ¿Por qué? Porque sería poner en escrito que he emitido una sentencia, me retracto y la firmo, o sea, soy culpable, y con esa sola acta de liberarlo de pena y culpa a Jerry, o de liberarlo, aunque sea parcialmente, estaría firmando su sentencia de como juez de haber infringido la ley, ¿no? De haber incurrido en la figura jurídica de prevaricato, exactamente, ¿no? Y con eso esos jueces no tendrían que ir a un juicio. Con esa firma de esa sentencia de absolución irían directo adentro. En un proceso sumario los meterían adentro porque han admitido que han cometido un delito en la administración de justicia. Entonces, por eso que el día de ayer era de esperar que no lo liberen a Jerry Fernández estos jueces. Pero esa lucha, esa puerta, no significa que la guerra está perdida, sino que ahora los familiares y el entramado social que le da sustento a Jerry Fernández tiene que ir a otra instancia y tiene que ser otra instancia el que lo libere. La lucha sigue al interior, ¿no? Sería interesante que en una audiencia, en un instancia superior, digamos, pueda ser liberado, ¿no? Jerry, porque al sistema también le conviene desprimir esto, que son justos, que pueden enmendar sus errores
y descongestionar esta olla de presión que más bien se ha incrementado más la indignación de la gente contra la justicia. Y cuando no hay indignación de la gente, y esta indignación se manifiesta en las calles, es cuando se dan los procesos de éxito, y es cuando ir y derrotar a los gobiernos en las calles, como se ha hecho el 2003. Entonces son momentos muy delicados, ¿no? Donde la furia popular ha colgado presidentes, ha revueltas, ha tumbado gobiernos, ya sabemos más o menos la historia. Entonces ese es el caso de Yeri. Por eso es que ahora la fiscalía se va a aferrar a su punto de vista de que es culpable, pero ahora tienen un aspecto en su contra, y es que tienen un juicio público. O sea, la reserva ya no sirve, porque ahorita la asociación, las pruebas de cargo y de descargo se están haciendo públicas, especial a la reserva. Entonces es muy preocupante para los estados cuando el pueblo, el populacho, empieza a tomar la justicia por intenta evitar siempre. ¿Por qué? Cuando el pueblo empieza a tomar la justicia por más propia, empieza a liberarse de los sistemas judiciales. Empieza a liberar de esta información que te da que otra persona, solo los elegidos, los que están arriba, pueden administrar hasta tu divorcio, ¿no? Que no tienes la capacidad de, con tu mujer, de llegar a un acuerdo, digamos, ¿no? Y tienes que involucrar al Estado, a la autoridad, hasta en tus cosas más íntimas. Entonces, esos se están abriendo procesos, son oportunidades revolucionarias, oportunidades de descomposición y que la gente asuma por mano propia la justicia, que es lo que no quieren, ¿no? Por ejemplo, si una mujer mata al violador de su hija, te van a meter a la cárcel, ¿no? ¿Por qué? Porque aunque eras justa, estabas cometiendo otro delito y no puedes quitarle la a la policía, al Estado, al juez. Digamos, dos comentarios, ¿no? Uno que creo que tiene razón Manuel en todo lo que dice. Lo extraño, digamos, en este caso es que el gobierno como tal podría limpiarse las manos, limpiarse la cara mejor, pues de la que se ha ensuciado y se ha embarrado, y parecería que algunos comentarios, digamos, de algunas diputadas, senadores, etcétera, etcétera, son más por ¿cómo se puede? Por la indignación humana, ¿no? Pero piden cárcel, procesos para Guerrero, para Blanco, para Boyán, pero las máximas autoridades parecería que simplemente dicen que se tiene que reestructurar el poder judicial, ¿no? Y no tratan de inferir un poco más, ni entran en esa lógica de decir realmente nos hemos equivocado y haremos bien y ganaremos unos votos limpiándonos la cara, ¿no? Ese es un punto, digamos, de los que quería enfatizar, que creo que es tal vez se podría comprender también para la población, de decir que, bueno, las cosas están mal en el sistema judicial y que parecería que tuvieran una cierta complicidad también, ¿no? No es fácil tampoco, para ellos ha sido tan fácil dividir organizaciones, hacer esto y lo otro, ellos mismos mandan un mensaje que no es fácil descongestionar el poder judicial, que creo que también puede ser la del mensaje. Y segundo, que no puedo dejar pasar esto, digamos, ¿no? Escuchaba que Álvaro García Linera agarraba y decía que, bueno, este tema que no lo hagan político, que la gente y los politiqueros no lo tomen, digamos, ¿no? Y el primero en arruinarlo, digamos, y ni siquiera tomarlo de manera buena ni para juntarse unos votos para su campaña, Spazzi, ¿no? Que yo creo que con la declaración de hoy día se dio completamente y no creo que saquen ni el 1% en las elecciones, que decía, bueno, ¿cómo se llama esto? La gobernación. La gobernación no va a retirar la demanda contra Yeri Fernández, ¿no? ¿Por qué? Porque ha sido de la gestión anterior, no comprobamos si es culpable o inocente, digamos, ¿no? Entonces, él entraba en esas contradicciones de igual manera, y eso que es persona externa, ¿no? A todo el poder judicial, este poder judicial debe ser muy amplio, ¿no? Y debe tener ramificaciones muy amplias para poder llegar a las diferentes instancias, tanto de poder gubernamental como el poder de las gobernaciones, y debe haber, creo, transversal a los órganos de poder y a los sectores de poder como la sociedad, ¿no? Que además hablamos, ¿no?, de un gobierno que desde que ha entrado
¿cuál era la consigna? Cumbre de justicia. Y ha hecho su famosa cumbre de justicia. Después, ¿cuál era el planteamiento? El tema de la elección de los altos magistrados. Y hemos visto que en el momento se sigue repitiendo y creo que ahí es lo que nos toca más bien como pueblo, como organizaciones revolucionarias y demás, plantearnos. Este sistema de justicia está podrida, ¿cuál es el que planteamos? O sea, no es tan sencillo, evidentemente, como decir, bueno, que el pueblo se tome la justicia en sus manos y que cada quien haga lo que mejor le parezca. Pero este sistema, realmente, o sea, todo lo que es el órgano judicial es un sistema que no es capaz de responder al momento histórico, que es un sistema que se ha quedado hace un siglo. Basta con ir a ver los propios archivos, o sea, con que tenemos ahí pasantes que están cogiendo archivos de este web para guardarlos, y para que te lo saquen le tienes que pagar, y, o sea, ni siquiera una copia logras sacar, mientras en los propios países vecinos existen sistemas ya digitalizados, procesos instantáneos. Y en línea, ¿no? En línea, y todo lo que con lo que ahora tiene la GETIC, en lugar de mejor orientar, lo que hace, podrían orientar esos esfuerzos hacia una renovación completa, pero dices, o sea, que el en este momento de intentar lavarse la cara y no saben qué hacer, están dando señales mixtas, y además se suma a esto que es el momento preciso, que es la elección del próximo fiscal. Lo que haya pasado o no va a influir, porque sabemos que dentro del MAS pugnas internas, y evidentemente X ministro tiene preferencia para que el fiscal sea más afines, otro ministro tendrá otros, o sea, otros grupos ahí adentro, Claro, tienen otros intereses, y porque al final no lo eligen, ni siquiera es cuestión, lo que antes se ponían de acuerdo entre partidos, ahora entre fracciones del MAS, la planadora para imponer, ¿no? Claro, o sea, tienen una crisis por delante y una oportunidad, ¿no? La elección del nuevo fiscal, si tuvieran la persona clave, podría entrar con Volapié, ¿no? Y decir esto está mal y demás, intentar cambiar. Pero ya la elección misma se está dando en el contexto de la crisis de Jerry Fernández, de los fiscales, de la Boyán, ¿no? Del Blanco, del Guerrero, y del cúmulo de errores que han cometido. Entonces están entrando en un momento muy difícil, con cosas que también vienen de fracasos, ¿no? Muy recientes, como es el hecho de haber querido hacer una reforma a todo el sistema judicial con el código del sistema penal boliviano, que implicaba que los delitos se iban a dividir en tres, en crímenes, delitos y faltas, que iban a instituir el procedimiento de la oralidad casi en todo, ¿no? Y que iba a haber tiempos para las audiencias, se iba a penalizar a los que hagan, en fin, ¿no? Que se iba a construir nueva infraestructura, se iba a socializar el tema, y además se iba a estrenar un nuevo código penal con figuras que uno diría deberían ser más claras, más resumidas, y que eran más complejas, más muy complicadas, ¿no? Para su ejecución. Entonces, si vemos, digamos, si el gobierno es poderoso, quiere ir a la reelección, pero también existen estos otros problemas. Estos otros problemas que en la vida cotidiana un poco el gobierno quiere que lo salve, ¿no? O sea, mejor pasamos a mañana, si el caso Jerry Fernández se va pagando, por ahí alguien le da una solución temporal, que se elija el mejor fiscal, ¿no? Y vamos yendo a las elecciones. Pero la vida no es así, ¿no? Hoy día las movilizaciones que va a haber este día de mañana y el jueves el paro médico, a menos que lo liberen ya va a empezar a generar un clima de movilización social. Y cuando la movilización social llega a las calles, ¿no? Empieza a haber un pensamiento, una construcción de sentido común en la población, ¿no? O sea, empieza a tomar posición
la población también de manera masiva. Y así como decíamos, no al Código del Sistema Penal, o se ha dicho el Fondo Indígena era corrupción, ¿no? O se ha dicho la Zapata era corrupción con T, ¿no? Ahora estamos llegando a una situación donde se está llegando a la conclusión evidente de que la justicia es una... y que ni el nuevo fiscal ni el MAS va a solucionar este problema. Entonces el gobierno está también caminando a un callejón sin salida que también les resta popularidad, les resta votos, ¿no? De tal manera que luego, cuando vemos ya diciembre, va a quedar el órgano electoral, el Tribunal Supremo Electoral, como la presa a lo motivado, ¿no? En movilización, va a ir a saltar, pues, ¿no? Y habrá que ver si el órgano electoral sobrevive en este contexto, ¿no? Porque si se están tumbando cosas bien simbólicas, ¿no? Yo les decía, esta sentencia, tumbarla, implica un paradigma, ¿no? Implica un hito histórico, porque le demuestras que al que administra justicia, al que tiene el monopolio de la verdad, la justicia no tiene tal monopolio y no había sabido ser justo, ¿no? Y además que lo que ordena no se cumple. Entonces rompe principios básicos, ¿no? Que generan condiciones de levantamiento popular, de movilización popular. Y en ese contexto, el tema de la cultura electoral, porque está relacionado todo, va a ser no se está discutiendo quién lo va a reemplazar a Evo, sino ahora hay que discutir que el proceso electoral sea limpio. Luego el que salga electo ya va a ser más fácil, ¿no? De digerir, porque no va a tener la fuerza social del MAS. El gobierno va a ser una ingobernabilidad, ¿no? Porque va a venir mucho debilitado, mucho más fraccionado, y con un MAS a la defensiva que también va a golpear, ¿no? Ahora habrá que ver a qué punto se sacan del poder, ¿no? Pero juego otro contexto, ¿no? Y lo que tú decías también en algún momento es que este es el gobierno más centralista que hay, ¿no? Y tiene un manejo centralista de los recursos, o sea, en Bolivia hay independencia de poderes, no hay autonomías. El gobierno más o menos está manejando casi el 85% a nivel central de recursos, incluyendo municipios, gobernaciones que están con el MAS. Claro, el Evo cumple ya alcalde de la inversión en cosas absurdas, te demuestra cuál es el programa económico o cómo piensan ellos ver el tema del modelo de desarrollo. Y eso lo manejas con los megaproyectos, el endeudamiento. Entonces tienes más o menos un diagnóstico de cómo está la economía del país. Entonces, eso es el otro tema que hay que discutirlo, ¿no? Si realmente existe la independencia de poderes como la teoría o no existe, ¿no? Y lo que hay es en la vida histórica que había el coteo del órgano judicial, el órgano electoral, nunca ha habido independencia. Sí se hablaba con la nueva constitución a partir de los procesos de gobiernos subnacionales con presupuesto propio. Pero ahora se ha visto que en la práctica tampoco se ha hecho eso, ¿no? O sea, sigue habiendo un gobierno fuerte que maneja el 85% de la inversión pública. Y eso es también por qué el Evo no quiere irse, ¿no? Porque además es un tema de corrupción, de mantener una nueva élite en el gobierno, ¿no? Pero las élites, los gobiernos caen. Esa es nuestra historia, ¿no? O sea, acá hay que era un potentado minero, han caído otros gobiernos, ¿no? Ha caído la dictadura de Banzer, que 7 años ha sido muy fuerte. Entonces Evo también va a caer, ¿no? Ahora, lo que viene pero es un proceso de organización política, de elaboración de proyectos, que es la parte más interesante, que es lo que vamos a ver desenvolverse, no en diciembre solamente, sino hacia adelante. Bueno, lo que decía Manuel, sobre todo en la parte del tema, que en esta parte de Jerry Fernández, el triunfo de Jerry Fernández es lo que podría doblar todo esto. Sí. Y nosotros siempre hemos partido de que, si bien no es una dictadura militar, no muchos no concuerdan con llamarlo dictadura, otros sí, diferentes grupos, pero sí sabemos que es un gobierno totalitario que siempre ha utilizado el poder judicial, la judicialización, sobre todo en el caso de la arma, ¿no? Sí. Entonces, desvirtuar todos los que hay, todas las acciones prebendales que hay en el sistema judicial, es romper con la arma
más deseado que tiene el partido de gobierno, ¿no? Y doblar a ese poder judicial como tal y mostrar la corrupción que está en su seno y en su tuétano, por así decirlo, es ya un gran triunfo, sería un gran triunfo de la población en general. ¿Para qué? Para poder contextualizar y tratar una democracia de mayor intensidad, ¿no? En todo el próximo proceso. Bueno, gracias a toda la gente que nos ha escuchado. No me quiero olvidar de mandar saludos a algunas personas que nos habrán escrito, que es Miriam Vargas, al estudio 591 y a Juan Alberto, ¿no? Y bueno, gracias Manuel, esperamos que nos puedas en otro programa y en otro momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Americano crece a la luz del sol.